como todos los lunes en nuestro querido programa El Ágora. Y recuerden ustedes que el Ágora era la plaza pública en Atenas, donde todo el mundo podía hablar con entera libertad. Y aquí lo hacemos de acuerdo al artículo 6º de la Constitución, que nos permite a todos los mexicanos la libertad de expresión. Claro. Yo le pregunté a Carmen Aristegui y me dice que ni más paloma que no le dan libertad de expresión. Hoy vamos a tocar nuestra historia verdadera, la que debemos saber sobre el descubrimiento de América, no las mentiras que nos cuentan en la escuela. Debemos dar gracias a Dios que la conquista fue hecha por los españoles. De haber llegado aquí los ingleses, hubiesen matado a todos los indios. Eso fue lo que hicieron los ingleses al conquistar los Estados Unidos. Asesinaron a todos los indios y dejaron unos cuantos en campos de concentración o reservas como ellos les llaman. Como muestra, y así tenerlos controlados y de exhibición para el turismo. Y posteriormente, esos asesinatos incluyen también a los indios mexicanos que vivían allí, cuando Santana y Benito Juárez venden el 60% de la patria a los Estados Unidos. Eso lo han visto ustedes en películas, cuando el general Custer va al oeste y apoya a los colonos gringos a quitarles las tierras y asesinar a los indios mexicanos que se quedaron de aquel lado en la venta de las tierras mexicanas hacia los Estados Unidos. Para ver las bondades de que nos hayan descubierto los españoles, empezaremos por ver la verdadera historia de México antes del descubrimiento, ya que nuestra historia, en libros de texto gratuitos, fue dirigida por el masón español Martín Luis Guzmán en 1959. Y como el masón no quiere a la Iglesia Católica y menos a los españoles que trajeron la religión acá, pues se inventan cuentos de asesinados y de saqueados de oro, que eso ya nos dirá nuestro invitado cuánto fue. Eso es una gran mentira y lo hacen para callar lo que la masonería hizo a los indios de Estados Unidos, que los masacraron a todos. Aquí los españoles no se dedicaron a asesinar indios, se dedicaron a educarlos en la lengua española y en meterlos a un solo Dios misericordioso que no quería sacrificios humanos, como los que aquí tenían los aztecas. Empezando por la verdad, les diré que el octavo señor mexica, ahí empieza la verdad, que era Ahuizot, o sea, perro de aguas, en 1847, en Tenochtitlan, inaugura el templo a Dios Huitzilopochtli, o Dios de la guerra, y sacrifica 65,000 indios en 7 días y sus noches, con 4 entradas para los sacrificios por los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, cada uno con sus respectivas mesas de sacrificios. En cada mesa había 12 sujetadores, que eran los que amarraban a los sacrificados, y 3 gentes sacrificadores, que con una punta de pedernales pegaban en el pecho, les arrancaban el corazón y lo tiraban al dios Huitzilopochtli, y el cuerpo lo tiraban a las multitudes para que se lo comieran. Al tercer día de estos sacrificios era insoportable el olor a cadáveres y a muerte. Es el mayor magnicidio de la antigüedad en todo el mundo, y esa es la verdadera historia de México antes de la llegada de los españoles. Tenemos que saber las atrocidades de los aztecas. Los historiadores dicen que esas eran costumbres salvajes, pero el derecho a la vida es nuestro y nadie lo puede quitar. Tan querían las tribus sojuzgadas su vida, que a la hora de que la Malitzin o la Malinche y Hernán Cortés los invitan a luchar contra los aztecas, todos se unen. Y ahí termina el 98% de los sacrificios humanos y del canibalismo. Es doloroso, pero esa es la verdad. Los aztecas a los tarascos los agarraban para esclavos, a los mayas les quitaban a los niños para cautivos, a los zapotecas hombres para sacrificio a los dioses y a las mujeres para sacrificio a las diosas. Por eso los pueblos odiaban a los aztecas, y más el tlaxcalteca, que era el más ofendido, era el que estaba más cerca. Repito, y que quede bien claro, los sacerdotes aztecas eran los del sacrificio y los que mataban. Los sacerdotes llegados de la España eran los evangelizadores,
los que formaban los pueblos alrededor de la iglesia, en todos los pueblos y ciudades hay iglesias y más construcciones que ya iremos hablando de ellas. Los sacerdotes los enseñaban a hablar el español y les enseñaban agricultura y minería. No eran asesinos, como dice la historia mexicana, que enseña a todos el gobierno mexicano en las escuelas. Hoy tenemos un invitado de honor, el ingeniero Eduardo Vital, es ingeniero químico y con especialidad en minas y por supuesto en historia de México. Mi querido Víctor, démosle la bienvenida a Eduardo. Claro, desde luego, parece un honor para nosotros tenerte aquí, Eduardo, qué gusto. Muchas gracias. Yo nada más quisiera aclararle una cosa a mi querido Celso. Desgraciadamente en México tenemos la costumbre de decir, esos desgraciados españoles nos vinieron a conquistar. Y a todos se nos olvida que nuestro apellido es de españoles. No fueron los españoles que nos vinieron a conquistar, fueron nuestros padres los que vinieron. Es correcto. Y usaron a nuestras madres y nació un mestizaje que es lo que somos en la actualidad, ¿no? Entonces, nada de que esos españoles, no. Nosotros somos el producto de esos que vinieron aquí, ¿no? Antes que nada. Por lo que respecta a lo que acabas de decir sobre las mentiras que hay sobre la historia de México, bueno, pues con un pequeño debate que hemos tenido ahorita aquí con Eduardo, resulta que estamos perfectamente de acuerdo, ¿no? Es correcto. Sí, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de que la conquista de México tiene un contexto muy especial en lo que es la historia universal. La conquista de México, más que una conquista, podemos decir que es una liberación de los pueblos indígenas sometidos al yugo mexica, al yugo azteca, que añoraban una libertad, querían una libertad porque era un traslado del infierno, literalmente lo que aquí se estaba viviendo. Fray Toribio de Benavente, Motolinía, él lo dice perfectamente bien. Lo que estas pobres tribus indias sufrían aquí era un acoso satánico, completamente, porque se estaban realizando crímenes tan nefastos que uno se aterrorizaría si viese uno el grado de salvajismo que se estaba llevando en estas tierras. Realmente lo que hace Hernán Cortés en México es una liberación de los pueblos. Hay una frase que es muy ejemplifica muy bien lo que sucede aquí, de que la conquista la hacen los indios, literalmente. Claro, desde luego. Quizás te quiero interrumpir un poquito, pero mira, resulta que en realidad no hubo una conquista de México, hubo una conquista de Tenochtitlán. Es correcto. Sí, y la hicieron 10,000 tlaxcaltecas. Y te voy a decir una cosa, yo conozco muchísimos hacendados de Tlaxcala que hasta la fecha se refieren al Distrito Federal como los aztecas, y como que no los quieren, ¿ves? O sea, porque realmente eso fue lo que sucedió. Claro. Lo único que hizo Hernán Cortés fue convencer a todos, bueno, mira, si te está avasallando aquel, si ese te cobra tributo, si ese es el que te maltrata, si es el que te asesina, pues vamos a pegarle. Y lo hicieron desde los Zempoalas, aquí el cacique gordo de Zempoala, claro. De Zempoala, que todos. Entonces, realmente, como tú lo acabas de decir, y obviamente nos vas a ampliar muchísimo en ese aspecto, no fue la conquista de México, fue la conquista de Tenochtitlan, y no fue por españoles, porque eran 200 españoles. No, ahí fue una confederación realmente la que se logra hacer. De hecho, Hernán Cortés se da cuenta de que el tipo de sistema que se llevaba aquí era tan inhumano que su mismo carácter cristiano, porque ahí venimos con esa afluencia, se dice, el español vino aquí para saquear el oro. Dice don Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de Nueva España, que es una obra preciosa que debe ser de consulta obligatoria. Él lo dice, veníamos aquí primero para que esta pobre gente supiera sobre la fe católica y la salvación de su alma, y también veníamos por un beneficio material, porque todo mundo venimos para tenemos un beneficio material casi que es muy válido. Toda actividad humana es así, ¿no? Exactamente. Entonces, si lo que mucha gente dice, bueno, es que vinieron aquí, es que, bueno, no eran ángeles, comenzando por eso, eran seres humanos comunes y corrientes, como lo somos cualquiera, que tenemos necesidades, pero ellos venían con una base espiritual muy fuerte. Ellos tenían dos vertientes muy importantes que eran las que querían especificar. Primero,
venían por su rey, luchaban por el rey, ellos se sentían españoles ahora que está muy de moda el hecho de que quieren dividir España y de que hay separatismos, de que dicen los catalanes que ellos se quieren separar, que realmente no son los catalanes, es una minoría de politiquitos. De los Cuando menos ya en un primer intento se ha demostrado que no es así, ¿no? Que no es exactamente, no es lo que quiere el pueblo español. Pero esos españoles del siglo XVI estaban perfectamente identificados con lo que eran. Se sabían cristianos, se sabían españoles y sabían que tenían que luchar por Dios. Y atravesaron el mar, atravesaban 10,000 kilómetros de una navegación sumamente riesgosa. Eran hombres ejemplares. España, debemos de ser el antecedente, que España se acaba de terminar en el año de 1492, que es cuando se hace el descubrimiento de América. España tiene 700 años de lucha contra el Islam. Es un pueblo único porque es un pueblo que se ha forjado en la lucha. Se ha enfrentado contra una religión intolerante y fanática como es el Islam y la vence. Y además 800 años de avasallaje, porque... Exactamente, claro. Sí, realmente lo que son los musulmanes atacan toda la fundamentación de lo que tenía España con su antecedente histórico de Hispania y Romania y de los reinos visigodos que conforman la península ibérica. No hay ninguna otra nación europea que pueda lograr la conquista de América de la forma en la que la hace España. Ni Francia tenía esa capacidad, ni Alemania, que realmente Alemania no se unifica hasta el siglo XIX, ni Italia. Nadie de ellos tenía esa mística de combate que tenía el pueblo español. Sí. España es la nación providencial que es preparada en esa lucha constante y permanente en contra del Islam, que en 1492, en el momento en que descubren América, se proyecta completamente a la conquista del Nuevo Mundo. Sí. Fíjate que ahorita que estás mencionando a Alemania, un país, por ejemplo, Colonia, la ciudad que tiene 3,000 o 4,000 años de historia, y puedes decir, bueno, ¿y cómo puede persistir, no? Sin embargo, no tuvo el alcance que tuvo España, ¿no? En cuanto al descubrimiento, a la idea de perseguir nuevos mundos. Muy probablemente quizás hubo motivos pues no sé, económicos que obligaron a los españoles a salir, a buscar. Tú no los vas a decir, seguramente. Básicamente los motivos eran más espirituales, realmente. Todavía, sí. Sí, porque si hablamos en 1492, estamos hablando de la reina Isabel la Católica. Claro. Cuando se descubre América, cuando Colón parte con sus naves y descubre el Nuevo Mundo, se dio cuenta muy rápidamente la monarquía española de que realmente América no era bonanciable en ese momento, no se iban a sacar riquezas. Estamos hablando de las Islas Antillanas, sí, en las cuales no había nada, ahí no había nada que hacer. Sin embargo, la reina Isabel lo dejó muy claro. Hay almas que salvar y España no quita un pie de América mientras haya un alma que se tenga que evangelizar ahí. Fíjate que yo te quisiera intervenir, ahorita te doy la palabra, mi querido Celso. Eso es muy importante porque todo el mundo olvida que llegaron a las Antillas en 1492 y de ahí para llegar a México pasaron 20, ¿qué? Hasta 1519 es cuando se llega la primera expedición a México. La primera expedición, aunque ya sabemos que hubo algunas personas que por la comunicación en las Antillas, luego las tormentas hacían que las barcas se fueran arrastradas y naufragaran y fueran a llegar a Quintana Roo, sobre todo, ¿no? El territorio ya continental americano. Bueno, sí. Quiero que me dejen hacer un comentario. Precisamente la semana pasada hablamos del Papa Francisco. ¿Y qué hizo el Papa Francisco? Acaba de santificar a Fray Junípero Serra, que junto con otros sacerdotes mexicanos llegaron a evangelizar lo que es San Francisco, California, sí, claro, que hoy es de los Estados Unidos. Claro. Casi llegan a Canadá estos españoles y mexicanos. Ellos hicieron la patria que luego vendieron Juárez y Santana. Sí, de hecho podemos, por ejemplo, dar Espéreme que me están pidiendo ya tiempo, todavía no toca. Sí, no, sí. Bueno, vamos a un corte comercial. Estamos rebasando. Que nos lo están pidiendo ya. Bueno, pues nos quedamos en la parte anterior, que gracias a los evangelizadores españoles y mexicanos casi llega la patria hasta Canadá. Ellos hicieron la patria que luego vendieron Juárez y Santana. Y según el politólogo
y gobernador de la isla Clipperton, don Víctor Loyo y Arnaúd, Juárez recibió el título de Benemérito de América, pero de América del Norte, o sea, de los Estados Unidos. Y quiero recomendarles, el libro es escrito por Bernal Díaz del Castillo, La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Sí. ¿Por qué los indígenas recibieron con cariño a los sacerdotes franciscanos? Pues gracias a Hernán Cortés, que los recibe con mucha humildad, se arrodilla ante ellos, les besa la mano a todos, y la gente preguntaba, ¿quiénes son estos hombres que el mero jefe se arrodilla ante ellos? Haciendo un pequeño paréntesis en lo que estás comentando, es una parte sumamente emotiva, porque efectivamente Hernán Cortés demuestra por medio de este acto una humildad extraordinaria, pone la fuerza al servicio de la evangelización. Los indígenas para ese momento habían sido sometidos por el español, ellos veían a los españoles prácticamente como unos dioses, los dioses blancos, armados, que tenían la fuerza. Quizás más que nada por la cultura, ¿no? Acuérdate que había una tecnología superior, ciertamente, sí, eso es muy cierto, pero lo que menos se podían imaginar es el hecho de que se pudieran humillar ante esos seres que no portaban armas, que venían flacos, descalzos, con hábitos rotos, y para la psique indígena era, ¿qué tienen estos hombres que hacen que estos guerreros formidables se humillen ante ellos? Entonces podemos decir que nuestro primer evangelizador fue Hernán Cortés, de alguna manera. Ciertamente. Bueno, pues por eso la gente lo respetaba y quería, y así fundan el país que llega a unificarse, vuelvo a repetir, hasta el norte cerca de Canadá, y hasta el sur, hasta Colombia y mucho más abajo, empiezan los sacerdotes a enseñar a los indios la religión y el idioma, y eso hace que se entiendan de norte a sur y de este a oeste. Sí, una pequeña aclaración nada más es de que las posiciones españolas en América, que realmente hablamos de México fundamentalmente, llegamos hasta lo que es Alaska. La población de Valdés en Alaska es una población realmente mexicana, hispano-mexicana. Algo que quizás ignoramos todos los mexicanos. Sí, y de hecho, por ejemplo, los rusos hacen exploraciones hacia lo que es el norte de América, pero el Imperio Español impide que lleguen más abajo. Bodega, que es en la parte de California a donde llegan los rusos, son rechazados por las fuerzas españolas y se les marca el territorio. Tienen que regresar nuevamente porque América es hispana, no rusa. No. Entonces es algo de nuestra historia que realmente nosotros, nadie nos ha dicho, pero que es una historia muy real, una historia muy verídica, de que los rusos trataron de tener posiciones en América, pero el Imperio Español, con el Imperio de España, nadie jugaba. De hecho, no sé, tú me lo vas a esta duda, yo tengo entendido que Alaska en algún momento sí fue rusa, ¿no? Hubo alguna transacción por ahí. Sí, realmente España ya en el momento en que ya se pierde el Imperio Español, ya para lo que es el año de 1821, España pierde prácticamente todas sus posesiones de ultramar. Esa es una aclaración muy importante también que hay que hacer, porque se habla mucho de la colonia española. Nosotros nunca fuimos una colonia, nosotros éramos una provincia de ultramar. De hecho, el nombre oficial que tiene México es la Nueva España de la Mar Océano, provincia de ultramar. Entonces nosotros éramos tan españoles como lo puede ser un andaluz, o como lo puede ser un catalán, o como lo puede ser un gallego. Éramos parte de España, con los mismos privilegios y con las mismas obligaciones que tenía cualquier súbdito de la corona. Pues fíjate que nada más quisiera yo hacerte algo que está a propósito de esto. Teníamos representantes de las cámaras de diputados de México en las Cortes de Cádiz, es correcto. En las Cortes de Cádiz había mexicanos representándolo ahí. También quiero decir otra cosa, los frailes también enseñaron a trabajar el campo y las minas, porque solo había el oro que estaba a flor de tierra, no existían minas. Es correcto. Y quiero preguntarte, ¿cuántas toneladas de oro se llevaron? Sí, ¿Cómo sabes la cuenta? Eso es algo que siempre se maneja en la leyenda negra, ¿no? Es que esos españoles vinieron y nos saqueron, se llevaron el oro. Vuelvo a insistir, exacto, nosotros. Se saquearon esto. Bueno, vamos a ver lo que es la verdad histórica. La verdad histórica es de que, como bien comentábamos,
los indios y los españoles formaron una nueva raza que somos nosotros, ¿no? Entonces, comenzando desde ese punto, el oro, y se tiene la contabilidad completa porque en el archivo de Sevilla se tiene toda la información de los embarques y cargamentos que se hicieron desde América hasta España, pero en el caso particular de México, en 300 años de virreinato, la cantidad de oro que se mandó a España fueron 49 toneladas. Y la documentación es exacta y perfecta. De toda América fueron 181 toneladas de oro. Esa es la cantidad completa. Hacíamos la aclaración de que en el caso de México son 49 toneladas en 300 años. A cambio de eso, España nos trajo la caña de azúcar, nos trajo la vaca, trajo la ternera, trajo el cerdo, trajo la granada, trajo el higo, trajo una tecnología muy superior a la que se tenía aquí, trajo la rueda, se trajeron las velas, se trajeron las embarcaciones. Fue una labor titánica. Se generaron más de 5,000 pueblos perfectamente bien construidos, se hicieron obras como hospitales, se hicieron obras pías, se hicieron catedrales, se fundaron universidades, imprentas. Fue una labor cultural titánica, extraordinaria, la que se llevó a cabo. Y sin embargo, hacíamos la equivalencia de que nuestra industria minera en la actualidad ya es canadiense. Son empresas canadienses las que se encargan de la explotación del oro y la plata. Seguimos siendo el primer productor de plata en el mundo, pero nosotros no vemos nada, todo se va a Canadá. No vemos nada de eso, y seguramente va a pasar lo mismo con el petróleo. Exactamente. El año pasado, nada más para aclarar esto, fueron 200 toneladas de oro las que se sacaron. O sea que eso implica que fueron más de 4 veces el año pasado lo que España sacó en 300 años. Y realmente nadie se está desgarrando las vestiduras por esa cantidad de oro. Fíjate que yo te quiero hacer una pequeña interrupción, porque aquí, como Celso siempre está queriéndome callar, no quiere que yo opine, pero en fin. Fíjate que mi familia hubo por allá por los 1920 en adelante, en que ellos eran muy afectos a leer. Obviamente no había ni la televisión, ni el radio, ni nada por el estilo. Entonces, lo primero que hacías era pues buscar un libro que te entretuviera, ¿no? Y hubo una revista que era muy famosa y que yo la conocí, tuve el gusto de conocerla. Desgraciadamente en el temblor del 73 se acabó eso por aquel terremoto, esa biblioteca que era de mis tíos, pero se llamaba la revista, que ellos la encuadernaron, se llamaba El Correo de Ultramar. Sí. Una cosa fabulosa, ¿no? Todo lo que nosotros recibíamos de aquel lado, ¿no? Exactamente. Eso es un detalle muy importante. De hecho, se publicó hacia el año de 1700, estamos hablando del año de 1700, lo que era la Gaceta de Madrid. En la actualidad nosotros estamos impactados por el Internet. Es formidable el hecho de que tengamos una comunicación instantánea de España con México. Tengo yo muchos amigos españoles que estamos en contacto diariamente. Claro, y al minuto, ¿no? Exactamente. Cuando hace 30 años. 50 años Sí. Llegaban 2 meses después las noticias, Exactamente. Pero es increíble de que, bueno, en este mundo actual que decimos que está globalizado y nos asombramos de ello, no, el Imperio Español ya se había globalizado desde hace 400 años antes. Nosotros recibíamos las noticias de Madrid por medio de las gacetas de Madrid, entonces ahí nos venía toda la información al respecto. Bueno, yo quiero opinar algo con respecto a lo que tú dices de las 49 toneladas. ¿Por qué debemos de creerlo y por qué saber que es cierto? Pues porque está en el archivo de Indias, como tú dices. Es correcto. Y además, los barcos que los gringos, esto lo aprendí de ti el viernes, no lo aprendí por otro lado, sino en tu conferencia. Nos dio una conferencia en La Rosa Mística y ahí aprendí que todos los barcos que los gringos sacan a flote y quieren saber qué es lo que llevaba el barco, consultan el archivo de Indias. Es y correcto. ahí está registrado cada una de las cosas. Y lo más asombroso es de que esos registros empatan perfectamente con lo que se encuentra. Entonces, una cosa sí podemos estar bien seguros, los españoles eran unos administradores excepcionales, porque tenían una precisión extraordinaria que hasta la fecha la podemos comprobar. Entonces, ciertamente, esa es una de las formas más adecuadas de ver que realmente nos decían la verdad. Bueno, yo también quiero seguir hablando de nuestros queridos sacerdotes que nos enseñaron, y también nos enseñaron a un nuevo modo de vivir en familia y casados con una sola mujer. Sí. No puedo ampliarme más porque si no, no tendríamos tiempo. Gracias a la religión y a los sacerdotes terminaron los sacrificios humanos y el canibalismo.
acabaron la locura azteca de sacrificar gente a los dioses. Estaban más locos que Peña Nieto matando estudiantes, que ya es decir... Ya deja mi presidente tú. Tu presidente, el asesino. Juntos frailes e indígenas construyeron iglesias y en derredor se formaron los pueblos con sanatorios, escuelas, asilos. Yo no sabía lo de los asilos y lo de los orfanatos, ¿eh? Eso lo aprendí contigo. Sí, realmente la labor que desarrolla España en la civilización de toda una sociedad es impresionante, pero siempre van de la mano el sacerdote y el soldado. El soldado es el que va abriendo, la espada va abriendo el camino, sí. Pero inmediatamente detrás de la espada va la cruz. Sí. La cruz es la que se planta, la que pervive, la que subsiste, la que le da la estructura básica. Hablamos de lo que es la familia, una familia cristiana. Debemos de recordar que cuando la estructura que tenían los aztecas era una estructura completamente despótica. Entonces tenían a un Hueytlatoani, o lo que sería el equivalente del emperador, como lo fue Moctezuma, lo que fue Cuauhtémoc, que ellos eran los que imponían el sistema dictatorial vertical. Un azteca no podía ver de frente al emperador. Tenía que estar completamente agachado y hacer 3 genuflexiones. Señor, mi gran señor, mi grandísimo señor, sin jamás verlo a los ojos. Ellos podían tener muchas mujeres. Moctezuma sabemos que tuvo más de 200 mujeres, aparte de sus concubinas, ¿no? Sí, claro. Eso implicaba que realmente para los de abajo no quedaban mujeres. Y la sodomía, el homosexualismo era generalizado en estas tierras. Fray Toribio de Benavente, Motolinía, afirma que había niños de 6 años que practicaban la sodomía. Obviamente, si los de arriba se quedaban con las mujeres de los de abajo, pues los de abajo nada más se quedaban de uno viéndose al otro, ¿no? Y eso es lo que sucedía. Entonces eran aspectos terribles. La familia cristiana, tal y como la conocemos hoy, papá, mamá, hijos, se funda en base a los misioneros. Sí, fíjate que de hecho aquí mismo en Orizaba tendríamos que hablar muchísimo, por ejemplo... no sé cómo estamos de tiempo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos porque tengo que aclarar ciertas cosas con el gobernador de la isla Clipperton, don Víctor Loyo. Sí, tú, varón de Oviedo. Vamos a un corte, cambio. Pues continuando con la tercera parte del ahora, se nos está yendo el tiempo, mano. Qué bruto, mano. Pues quiero decirles que, por favor, recuerden que entre los sacerdotes españoles y los sacerdotes mexicanos van haciendo este país y van creciendo y subiendo, y es donde se forma una nación enorme. Hay que darle un reconocimiento fuerte a la reina Isabel la Católica, que en su testamento y en su codicilio estableció igualdad para todos los pueblos conquistados y sus descendientes, que poco a poco se fue implementando. La primera ley del trabajo, esto lo aprendí de usted, señor, la primera ley del trabajo en las posesiones, o sea, en México, la editó el emperador Carlos V, donde los trabajadores de las minas solo trabajaban 4 horas en la mañana a ir a comer y 4 horas en la tarde. No se trabajaba el 7º día, pero sí se les pagaba. Era pagado. O sea, sí había un orden. Todo esto se encuentra en el archivo de Ingles. Es correcto. Realmente esto es parte de esa información que se encuentra ahí presente. Esa información está ahí disponible, pero se habla mucho de las condiciones laborales del siglo XIX en Inglaterra, por ejemplo, que eran verdaderas fábricas de esclavitud. Ahí eran esclavos. Perdón que te haga yo ahí una interrupción, y eso es lo que yo he comentado muchísimo, porque luego dicen, no, pero es que en época de Porfirio Díaz, por decir algo, era inclemente las condiciones de trabajo. Le dije, espérate, vete a Inglaterra con la Revolución Industrial, tenían 16 horas de trabajo diario y metían a los niños a trabajar, mujeres embarazadas. Terrible. Entonces, y es fácil luego querer juzgar actualmente lo que sucedió en el pasado en un contexto totalmente diferente. Pero realmente lo que es el Imperio Español siempre fue un imperio de orden y de justicia. Entonces la primera legislación que establece que los mineros van a trabajar únicamente 8 horas diarias es la legislación española, y efectivamente son 4 horas en la mañana, se hace un receso para que puedan comer y descansen.
4 horas y el séptimo día es pagado. Entonces, a tal punto llega esta perfección del sistema que cuando Alejandro de Humboldt, que es el científico alemán que viene a ver a México, se da cuenta de las condiciones en que viven los mineros mexicanos, él se asombra y dice, los obreros y los mineros de la Nueva España viven mejor y son mejor pagados que nuestros mineros en Alemania. Entonces es algo que no lo dice un español, lo está diciendo un alemán, claro. Lo dice alguien que no es un católico. Humboldt era protestante, entonces él no tenía ningún motivo para poder decir cosas buenas de España, pero sí. era honesto, decía la honestidad ante todo, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante está esto, ¿no? O sea, una persona que pudo haber denostado simplemente por estar del lado contrario, claro, y hablar de lo que debía de ser. Quiero decirles que recuerden, por favor, que de eso estamos hablando. Los gringos asesinaron a todos los indios, sí. Solo guardaron unos cuantos como muestra en campos de concentración que les dicen reservaciones, claro. Pero no pueden salir de ahí, están controlados. Los españoles no se dedicaron a matar indios, que quede claro. Ahora, la pregunta del día, ¿por qué descubrió América Cristóbal Colón? Y es muy sencillo, señores. ¿Saben por qué descubrió América? Era soltero, imagínatelo casado, y le dice a su esposa que se va a buscar a las Indias. ¿A las Indias? No, te vas a ir de parranda, condenado. Y luego que van puros hombres en las embarcaciones, no, ni más. Y que si la niña, que si la pinta es santa y que si se llama María, no te creo. Eso de que la santa, que es santa y es pinta, menos. Y que la reina empeñó sus joyas. No, hombre, ni que estuvieras tan bueno. De aquí de la casa no te mueves. O sea, definitivamente. No, mira, yo sí te quisiera Colón decir. Era soltero. Yo sí te quisiera decir una cosa, y tú, Eduardo, creo que no me lo vas a rebatir, en que ya no debemos hablar de los españoles, porque hablar de los españoles es decir, como si, por ejemplo, un sotlanigua me dijera, tú, desgraciado español, me veniste a hacer daño, ¿no? Somos el producto, claro, de esa mezcla, entonces claro, no podemos hablar de los españoles, no. De alguna manera son nuestros padres o exacto, nuestras madres, como tú lo quieras llamar. Hablamos de la hispanidad y ese concepto es muy importante. La hispanidad significa que nosotros compartimos idioma, porque nos comunicamos en el mismo idioma. Si vamos a Madrid, nos van a entender perfectamente, claro, como que si viajamos a Buenos Aires, a más de 13,000 kilómetros de distancia, y nos van a entender con toda la facilidad del mundo, porque hablamos un mismo idioma. Tenemos una misma religión, que es mayoritariamente la católica. De hecho, podemos afirmar con San Juan Pablo II que más de la mitad del mundo católico reza a Dios en español, gracias a esa obra magnífica que hizo España. Y la raza, fundamentalmente, porque ¿quién de nosotros no tiene apellido español y sangre española? Hace poco se hizo un estudio genético del pueblo mexicano para ver qué somos realmente. Este estudio arrojó datos muy interesantes, porque resulta que el promedio de los mexicanos tenemos arriba de un 60% de genes europeos, fíjate, fundamentalmente españoles. Más que lo indígena. En Argentina, por ejemplo, tienen un 69%. Entonces, no estamos tan separados de los argentinos, a pesar de que nuestro fenotipo no sea tan claro como el de ellos, sí, pero somos mayoritariamente europeos. Entonces, tenemos la vertiente indígena, claro, eso es indiscutible que se tiene, pero nuestro concepto del mundo y de la vida es el concepto del mundo y de la vida que nos dio España. Claro. Nosotros tenemos la fundación de ayuntamientos. El primer ayuntamiento es el de Veracruz, claro, por don Hernán Cortés. La antigua famosa, ¿no? Exactamente. Se cayó el puente el ayuntamiento de Veracruz, exactamente. Pero España es la que nos hereda fundamentalmente el derecho romano que hasta la fecha tenemos. Claro. Entonces, la cultura nos llega a través de España. El latín, que es la lengua culta, es la lengua por medio de la cual toda Europa se comunica, nos llega a América y tenemos a unos de los mejores latinistas gracias a la obra de España. Entonces, en el aspecto cultural, en el aspecto de conocimientos científicos y técnicos, la labor de España en América es impresionante y nosotros somos herederos de claro, todo ese conocimiento. Toda esa cultura. Y fíjate que precisamente me enteré yo hace poco de que el Día de la Hispanidad, por cierto, fue promulgada en España y eso creo que en 1915 fue aprobada generalmente. Sí. Seguro que tú me vas a abundar mucho en ese punto. Realmente, solamente en la actualidad hay 2 naciones que celebran el Día de la Hispanidad en el mundo católico. Es en el mundo católico hispánico. Es España
y es México. Y es México. Somos las dos únicas naciones que a la fecha tenemos un Día de la Raza que festejar. Es el 12 de octubre, porque el 12 de octubre es el Día de Nuestra Señora del Pilar, que realmente Nuestra Señora del Pilar, bueno, pues es la patrona de España. De España. Pero también resulta con que es el Día de la Hispanidad, porque es un 12 de octubre cuando se descubre América, ¿no? Entonces, feliz coincidencia de que esos dos eventos tan fundamentales para la conformación de la hispanidad se dan ese mismo día. Sí, pues qué bueno que el viernes nos conocimos, Eduardo, tocamos este tema, aprendí mucho yo ese día también de ti. Gracias. Y gracias a eso te tenemos aquí como invitado de honor. Y entre las cosas que tú decían los que conquistaron los Estados Unidos que ellos eran blancos y representaban a Dios, y que los indios representaban al diablo, por eso los mataban. Sí, su teoría del destino manifiesto, que es una teoría calvinista, protestante, establece eso. El blanco, el anglosajón, es el hijo de Dios, fundamentalmente. El indígena es hijo del diablo, entonces es natural que el hijo de Dios mate al hijo claro, del diablo. Y fíjate que no, y ese es un aspecto que yo ignoraba. Sí. Y también decían que esos mismos, el mejor indio es el indio muerto. Que está muerto. Sí. The best Indian is the dead Indian. El mejor indio es el indio al que matas. Y realmente lo hacían. O sea, realmente hicieron unas matanzas, unos holocaustos impresionantes, en que poblaciones enteras de indios fueron arrasados y no quedó nada. Los pocos que sobreviven porque escapan, después son encerrados en campos de concentración disfrazados, que en la actualidad son las reservaciones, ¿no? Claro, sí. Pues yo también quisiera que nos platicaras algo, pues rapidín, que ya casi nos toca ir a un comercial, sobre cómo ayudó la conquista a genios mexicanos a resaltar en Europa. Sí, bueno, realmente lo que es el siglo de oro español, en que brillan seres espectaculares como un Cervantes, como un Tirso de Molina, México estuvo presente. En ese tiempo éramos la Nueva España, pero tenemos a una Sor Juana Inés de la Cruz, claro, que brilla con una magnitud espectacular y que es reconocida en España de la misma forma, del mismo calibre que cualquiera de los genios que tuvimos en el siglo de oro español. La historia de España realmente también es nuestra historia, forma parte de nuestro contexto. Don Nemesio Rodríguez Lois, mexicano, hijo de españoles, un excelente escritor mexicano, lo dice claramente. La historia de España, la historia de los visigodos, la historia de los hispanos romanos, la historia de la Reconquista es nuestra historia también, forma parte de lo que nosotros somos. Y que tiene un valor y un peso fundamental. Nuestra historia no comienza con una conquista, ni sigue nada más con un periodo virreinal del cual no se habla prácticamente nada, y que llega una independencia y que después llega una revolución. No, señores, nosotros tenemos una historia que va mucho más atrás. Claro. Tenemos una historia que es tan antigua como la historia de la misma España. Así lo creo, claro que sí. Bueno, también quería que nos explicaras que después ya la masonería y toda esa bola de cosas nos imponen el gobierno por estados. Nosotros estábamos acostumbrados a... Realmente el tipo de estructura al que estábamos acostumbrados desde siempre, desde la vertiente indígena, era a un imperio, a una monarquía, claro, que uno fuera el que mandara. Por parte de nuestra vertiente española es lo mismo, nosotros provenimos del Imperio Español. Claro. Entonces, psicológicamente y en el marco contextual histórico, nosotros provenimos de imperios, nosotros no provenimos de una república federal. Claro. Dice el licenciado Luis Ritt Torres, uno de nuestros mejores historiadores contemporáneos mexicanos, que el sistema federal que en Estados Unidos unifica lo disperso, unifica a sus 13 colonias originales, en México separa lo que ya estaba unido. Nosotros existíamos como México antes de tener unos estados, nos separa completamente. Perfecto. Creo que nos toca ir a un corte comercial. Ahorita regresamos con ustedes, amigos. Sí, fíjate que... Ya. Sucede, porque al final de cuentas, como tú dices, México fue el puente, ¿no? Claro. Para establecer el pasaje entre las Indias y, bueno, prácticamente China, ¿no? Y España. Exacto. Bueno, de hecho, lo que es la América actual
eran las Indias occidentales. Muchos dicen, es que no es propio llamarles indios. No, es que sí es apropiado el hecho de llamarles indios, porque existen dos Indias, las Indias orientales, que es donde se encuentra la parte asiática, y las Indias occidentales, que era todo lo que es la actual Hispanoamérica, la América hispana, es Oye, correcto. pues qué bruto, cuánto tenemos que aprender, mano. Yo qué bueno que estuve ahí contigo en la conferencia, porque me tocó aprender bastante, y es algo de lo que me siento muy orgulloso. Y sobre todo aclarar que la gente, por favor, despierte, no crean en lo que les dice el gobierno mexicano, este maldito de presidente de Peña Nieto, presidente No de te este metas con mi atarantado de Víctor. presidente, tú, Ese parece azteca, blasfemo. asesinando estudiantes mexicanos, eso es lo que parece. Entonces, no crean, por favor, dedíquense a investigar e investiguen la verdad, vean que la Malinche, que es perteneciente a esas Sí, realmente épocas, una mujer extraordinaria, extraordinaria. No, Sí, no, el término ese que le aplicaron, pues no sé quién, yo siempre he dicho y no me canso de decirlo en cada programa, que la historia la escriben los vencedores y la escriben a su modo. Pues y sí, claro, pero había que denostar a la Malinche y bueno, y ahí el término malinchismo, Sí, ¿no? pero era realmente una mujer extraordinaria. Extraordinaria. Bernal estaba Díaz en del el Castillo. gobierno español, o sea, dentro del gobierno. Bernal de Díaz del Hernán Cortés. Castillo le dedica todo un capítulo. Era una Sí. mujer sumamente inteligente, era una mujer que él mismo lo reconoce, captaba las situaciones políticas porque conocía la psicología de su propia gente, pero se daba cuenta, sin embargo, que lo que traía España, lo que venía de ultramar, iba a ser para la mejora Al final iba a darle... exactamente, iba a formar un nuevo pueblo. De hecho, Moctezuma, por ejemplo, se nota titubeante. Él como el último tlatoani con poder real, él se nota titubeante por las viejas profecías que existían de esos hombres blancos y barbados que iban a llegar, ¿no? que iban a llegar de Oriente. Entonces, él reconocía que su pueblo iba a tener que sufrir un cambio. Ya no iba a ser su pueblo. Yo Ya quiero iba a hacer ser- una pregunta, porque si no, no nos va a dar tiempo. Ya quedamos que la Malinche es producto de eso, es una fregonería, es la indígena más fregona que ha tenido este país. Sí. Quiero que me hables de cuántas mujeres españolas pudieron hacer esa historia. Se tienen registros de que hubo 2 mujeres españolas que estuvieron en la conquista. Bernal Díaz del Castillo nos habla solamente de una y nada más le dedica un renglón a esa mujer española. Yeah. Se llamaba María de Estrada. Y la forma en la que se refiere a ella Bernal Díaz del Castillo es como: vino con nosotros una mujer de Castilla llamada la María de Estrada. Entonces, siendo una mujer española blanca, él no le da ningún título de doña, porque no. Sin Como embargo, posteriormente se lo da doña a Marina. exactamente, entonces doña Marina es doña Marina y era una indígena. Entonces con esto rompemos completamente las mentiras de la leyenda negra que nos habla de que los españoles sometían y discriminaban Y humillaban a los indios. Es correcto, eso no pasaba. Mira, fíjate que ahorita que estás mencionando eso, yo recuerdo cuando la muerte de Cuauhtémoc, que es otra cosa que todo el mundo ignora, porque todos hablan de que los españoles lo torturaron y todo, pero no, sí es cierto, hubo eso para querer sacarle alguna información, pero él no murió ahí. No, Él se fue todavía a las Higüeras. Exactamente. Y en las Higüeras se le ocurre por ahí decir, bueno, aquí que estamos puros de nosotros, vamos a acabar con esos españoles. Sí. Y no hubo, como siempre, un traidor mexicano, bueno, no mexicano, un indígena de la región. Sí, realmente ahí es una de las situaciones históricas que se tergiversa mucho, porque lo que realmente pasó es de que entre esos indígenas vencidos, esos mexicas que iban en la expedición a las Higüeras, se llegó a comentar de que era posible el hecho de acabar con los españoles que ya estaban completamente al borde del exterminio, Mermados casi, en ¿no? en esa marcha de la muerte que literalmente fue hacia las Higüeras. Cuando se le dice a Cuauhtémoc que si él estuvo, él reconoce que sí, pero él nunca participó realmente, a tal extremo que Bernal Díaz del Castillo lo dice: todos nos sentimos mal cuando se ejecutó. Lloraron los españoles Sí, cuando lo ahorcaron. porque se dieron cuenta de que era un crimen insensato el que se había cometido. El mismo Cortés, que tiene que dar la orden para que se le ahorque, cuenta Bernal que no pudo dormir en varios días del peso moral que sabía que había ejecutado a un inocente. Sí, sí. Y todavía la forma en la que se lo dice Cuauhtémoc es muy clara. Dice: me mata sin justicia,
Dios te lo demande. Entonces, porque Cuauhtémoc muere católico, muere siendo bautizado, él muere fiel hijo de la iglesia. Cosas que también ignora el, Sí, el 100% de los mexicanos. se nos habla de que Cuauhtémoc le pidió a Cortés que lo matara con el puñal que traía en el cinto, pero no se nos dice que él fue bautizado, nadie lo forzó a bautizarse, él se bautiza católico, se convierte en un fiel hijo de la iglesia y muere dentro de la iglesia, porque al momento de ponérsele la soga al cuello, se encomienda a Dios. Él habla de un Dios único, que es el Dios verdadero. Claro. Entonces, en él ya había aprendido la llama de la fe, fundamentalmente. Cuauhtémoc para mí es mexicano. Fíjate qué interesante esto, cuando Celso me platica de ti y de todas esas cosas que tú conoces, pues primero como que estaba yo así en un plan de duda, ¿no? Pero mira qué interesantes cosas, te lo juro, y yo creo que un 95% de los mexicanos, o si no es que más, lo ignora. Sí, por desgracia, esta leyenda negra que se ha dado persistentemente forma parte de nuestros programas escolares y cursos que son obligatorios. Entonces, los pobres niños están siendo manipulados mentalmente con una historia falsa. Esta historia falsa simplemente conviene a poderes internacionales que quieren mantenernos divididos. Si nosotros no sabemos de dónde venimos, simple y sencillamente vamos a odiar nuestro pasado. Nosotros no podemos aborrecer a nuestro padre y alabar a nuestra madre porque nos estamos aborreciendo a nosotros mismos. Y eso es lo que se logra con este tipo de mentiras históricas. El hecho de decir esos españoles que nos hicieron, estamos atacando a parte de nuestro origen y nos denigramos a nosotros mismos. Claro, claro que sí, sí. Yo también por eso quería decirles, lo dije al principio, un masón español fue el que hizo la historia de México, y la masonería mundial es a la que no le conviene que sepamos nuestros orígenes y nuestros principios, sobre todo católicos, y de creer en Dios. Claro. Si algo hasta la fecha dura en este país es el cariño hacia la Virgen de Guadalupe. Lo tiene todo el mundo, hasta los que se dicen los que no creen en Dios, ¿cómo se llaman? Ateos. Los ateos. Hasta eso en determinado momento le piden: Virgencita, ayúdame que tengo problemas. O sea, es algo nuestro, pertenece a nosotros y está dentro de nosotros. Bueno, mira, entonces ese poder masónico que nos quiere quitar a nuestra historia, no debemos de permitirlo, debemos de estudiar, debemos de investigar. Adelante, Eduardo. Sí, definitivamente. Existen libros extraordinarios con respecto a lo que es la verdadera historia. Estos libros realmente no los vamos a ver reflejados en nuestra educación oficial, eso no va a existir. Jamás. Sin embargo, tenemos historiadores de primer nivel. En el Colegio de México, por ejemplo, la doctora Josefina Muriel hizo unas obras espléndidas sobre los conventos de monjas en México, y nos da una visión completa de lo que fue ese mundo maravilloso de nuestro virreinato de la Nueva España, que es una historia fascinante que nos llevaría horas y horas de diálogo, el hecho de hablar de todas las maravillas que se generaron en ese tiempo. Era una vida tan extraordinaria y tan asombrosa que simplemente lo comparamos con la suerte tan trágica que hemos tenido en la actualidad, y no hay punto de comparación de un pasado brillantísimo que tuvimos a una obscuridad que tenemos, porque realmente nosotros estamos siendo contrarios a nuestra verdadera esencia. Fíjate que yo he comentado en muchas ocasiones, y de hecho es así, ¿no? Realmente para mí la mujer fue la primera diosa que hubo en la humanidad, ¿sí? Y hay muchas razones para que te lo explique, y hasta la fecha siempre hablamos de la madre naturaleza, etcétera, etcétera. Y yo lo que te digo es esto: en México, la diosa madre, por decirlo de alguna manera, es la que ayudó a consolidar el cristianismo. Claro. ¿Sí? Porque, Déjame hacerle la última pregunta, ¿no? Sí, cómo no, claro. No, es que yo nada más quiero darle ese reconocimiento a la figura femenina que impera desde el más, de los más viejos de nuestros antepasados hasta pues la presente. Última pregunta, Eduardo, ya para terminar, porque nos queda un minuto, ¿verdad? Exactamente. No me digas, ya se acabó el tiempo. Se acabó rápido. Y no hablamos nada, ¿eh? Yo quería preguntarte, los Estados Unidos, ¿cómo mandan en México? ¿A quién tienen aquí? ¿Cómo le Sí, realmente, de acuerdo a la visión que tiene don José Vasconcelos, uno de nuestros intelectuales gigantescos,
En México no tenemos un presidente, tenemos un procónsul. El procónsul es simplemente aquel representante del imperio norteamericano, que se nos pone en México y es el presidente en todas sus vertientes. Realmente las órdenes no se generan aquí, las órdenes nos vienen del norte del Bravo. Fíjate que yo cada vez que peleo con Celso le digo, es que tienes que entender eso. Yo le llamo a las fuerzas oscuras. Pues si no les llamen las fuerzas le puedes oscuras. llamar como quieras, pero definitivamente nos pusieron el pie encima en los Estados Unidos, y las fuerzas que aún a los mismos Estados Unidos dominan, Claro. nos dominan a nosotros. Claro. Eduardo, te agradezco muchísimo que hayas estado con Muchas nosotros, de gracias. veras ha sido un placer. Don Víctor, ha sido un placer. No, y yo quisiera especialmente decirle aquí a Eduardo que fue un gusto, Qué una amable. sorpresa, y qué interesante lo que nos estás narrando, y que desgraciadamente no tuvimos el tiempo para que abundaras mucho más. Exactamente, el tiempo ya se acabó, señores. Hemos terminado. Ahora sí nos vamos a un corte comercial de una semana. Nos vemos el lunes que viene a las 7 de la noche. Muchas gracias.